me pidieron para las capacitaciones que ustedes dentro de sus organizaciones deben desarrollar con sus empleados. Entonces, les voy a dar como los 5 temitas que deben tener en cuenta. Uno es todo el marco normativo basado en el enfoque pues, de SARLAC. El segundo tema son todas las políticas y los procedimientos que ese marco normativo nos describen que se deben implementar. Entonces, pues hacerle la capacitación de todos los procedimientos que se implementaron y del funcionamiento. El tercer tema normativo son todo lo que son funciones y rol del oficial de cumplimiento, contarles qué es un oficial de cumplimiento, qué va a desarrollar y por qué. El cuarto tema es el reporte de operaciones sospechosas y ausencia de reporte de operaciones sospechosas, entonces que ellos sepan que es una operación sospechosa, cómo se hace todo ese proceso. Y el quinto tema es auditoría de evaluación continua de su sistema, de SARLAM. Estos son los 5 temas normativos que debemos pues implementar o capacitar al personal. Igual ahorita yo se los voy a poner en los mensajitos como para que los tengan ahí pendientes, porque algunos de ustedes me dijeron que querían como comenzar con este proceso de capacitación con sus empleados. Entonces, damos comienzo. Regálenme un segundito, yo les presento. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí. Entonces, el tema del día de hoy es todo lo que es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Ustedes saben qué es la financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva? ¿Tienen claro, digamos, el tema? Yo no. Listo. ¿Sí? Yo en mi caso no lo tengo tan claro. Creo que eso es lo nuevo de este año. En este año, ok. ¿De pronto alguno que conozca acerca del tema o no? Listo. De la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva es el proceso mediante el cual se obtiene los recursos financieros, económicos y comerciales para la producción, fabricación, adquisición y posesión y también el transporte de armas. Esa es como la definición en general, ¿sí? Entonces, eso significa proliferación de armas de destrucción masiva. Todo el ciclo, toda la cadena que se puede dar para que ese tipo de elementos, que son las armas, lleguen a la finalidad o pues a lo que necesitan, digamos, las organizaciones. ¿Cuáles creen ustedes que son el tipo de armas de destrucción masiva que ustedes de pronto hayan escuchado o que hayan visto por ahí en las noticias? Misiles, algo así. Sí. Todo el contexto de armas es una de ellas, ¿cierto? Pero nos dicen que todo lo que es armas de destrucción masiva está clasificada en 3 grupos. Todo lo que son elementos nucleares, todo lo que son biológicos y químicos. En los nucleares entran todo lo que son armas, ¿sí? Cualquier tipo de arma que pueda violentar o dañar a una persona. Esos tipos de financiación se pueden dar, pues claro, con el proceso de la economía en el cual nosotros podemos estar involucrados en una financiación, en un transporte o digamos en esa cadena de entrega donde esos grupos armados necesitan esas armas que lleguen a algún lugar, ¿sí? La financiación del terrorismo y todo lo que va con la destrucción de armas masivas, pues el sector transporte en general, tanto de carga como cualquier tipo de sector, se ve involucrado. ¿Por qué? Porque pues son empresas que generan, digamos, un movimiento de un punto A a un punto B en el cual se puede involucrar esa carga, ya sea, como dijimos la vez pasada, de una manera, o sea, que se conozca o completamente desconocida para las compañías y pues que es uno de los medios que se dan para que se pueda dar esa tipificación. Entonces, todas las empresas de transporte, tanto terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, se ven involucradas en este proceso. ¿Por qué? Porque hacen unos desplazamientos o unos movimientos tanto de un punto A como un punto B. No solamente las empresas de transporte de carga. ¿Por qué? Porque una empresa de transporte especial que transporte pasajeros también se puede ver involucrada en este proceso cuando transportan una persona y esa persona en sus maletas o en los elementos que lleve ese tipo de elementos. ¿Sí me hago entender? Además, porque se da o se tipifica este delito en las empresas de transporte por la operación de las rutas, ¿cierto?
Entonces, habrá dentro de sus organizaciones unas rutas que son más complicadas por el conflicto armado, que quedan en zonas rurales, entonces ahí se puede ver esa tipificación. También en la carga pesada, en estas maquinarias, en estos elementos que se transportan, porque generalmente no inspeccionan algunos puntos en los cuales se puede hacer el camuflaje de las armas o se puede llegar, digamos, a la finalidad de llevar un elemento diferente al que nos dijeron o para el que nos contrataron transportar. También, también se pueden dar toda esa tipificación de armas de destrucción masiva. Recuerden que no solamente es armamento, sino también elementos de destrucción. Entonces también se pueden transportar sustancias sensibles, químicas, que se pueden dar para la tipificación de todos estos hechos, como algún tipo de elemento que se necesite para la construcción de bombas o de algún tipo de elemento que se genere para la destrucción. Y también se puede tipificar pues con todo lo que son los nexos comerciales, por eso es súper importante conocer las contrapartes, saber con quién estoy trabajando, que esa empresa sí sea legal, que no sea una fachada, que no sea una cortina de humo en la cual yo esté haciendo una negociación y me esté viendo involucrada con una circunstancia tan grave como el transporte de armas o elementos para la destrucción masiva, porque ustedes saben que todos los controles que nos hacen en medio de las carreteras pues pueden inspeccionar estas cargas o estos elementos, pues que no nos vayamos a llevar una sorpresa o pues tener un contratiempo. Por eso es súper importante establecer dentro de sus organizaciones todo lo que son controles internos, verificaciones de clientes y contrapartes y todo lo que es la debida diligencia. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la debida diligencia y digamos la implementación de todo lo que es el SARLAB. Por eso desde el módulo 1 venimos hablando de todo lo que es conocimiento del cliente, la importancia de identificar mi cliente, de segmentarlo y de generar, digamos, un poquito más allá de solamente solicitar una información básica. ¿Por qué? Porque en esa información anexa o demás que podemos estar solicitando podemos encontrar, digamos, situaciones en las cuales verifiquemos que no sea, digamos, tan sano trabajar con esa contraparte. Además de todo lo que va con la financiación del terrorismo, que ya les estaba diciendo cuáles son los medios en los cuales se pueden dar, está toda la normatividad vigente. Entonces, pues en la norma nos dice la resolución 2328, que es toda la de SARLAB, cómo se hace, digamos, el proceso, cómo se hace la prevención de esta tipificación del financiamiento y digamos cuáles son los riesgos a los cuales sus organizaciones se pueden enfrentar. Recuerden que estas tipificaciones, como lo dijimos la vez pasada, algunas las podremos controlar en su totalidad, ¿sí? Otras no, porque son riesgos inherentes de la actividad o del proceso productivo y que en algunos lugares y en algunas organizaciones se puede dar, ya sea por parte de empleados que generen estas tipificaciones y pues ustedes ni siquiera se den cuenta de ello, como también se pueden dar, digamos, con esas contrapartes que cuando no hacemos una verificación apropiada, pues nos podemos ver contaminados. Está todo lo que son las listas internacionales de sanciones, eso lo vimos en el primer módulo, recuerdan donde hablamos de los convenios, de todos los tratados que hay. Entonces ahí nos habla acerca de esa normatividad que es aplicable a nivel internacional y que cualquier entidad pues o cualquier empresa que se vea involucrada en este tipo de tipificaciones y que al momento de realizar la investigación no tengan cómo comprobar que no tenían, digamos, nexos o no conocían esta situación, pues entrarán a hacer unas acciones. Esas sanciones también están, digamos, anexas a todo lo que son las listas vinculantes. No sé si de pronto ustedes entienden qué son listas vinculantes, creo que lo nombramos por allá en el segundo módulo, si recuerdan qué son. Son las personas que están incluidas en una lista, digamos, puntual. Personas obviamente que se dedican a narcotráfico y todo ese tipo de actividades ilícitas. Exacto, muchas gracias. Las listas vinculantes son unas listas que algunos países han desarrollado, ¿cierto? En las cuales, de acuerdo, digamos, a todas las actividades
ilícitas que se dan dentro del desarrollo de sus economías o de su país, pues van generando un listado de unos nombres, unas organizaciones que están vinculadas tanto para el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos, entonces que operan tanto a nivel nacional como internacional y están en ese tipo de listados. ¿Dónde nosotros podemos ver esas listas vinculantes? Hay varias. Por ejemplo, la OFAC es una donde es de Estados Unidos, que se puede ingresar con los datos, sea el NIF y el nombre de la compañía o de la persona, y si hay alguna vinculación, pues él nos genera como un informe. Entonces, eso es toda la parte normativa y aplicada a estas tipificaciones. También está todo lo que es los tratados con la Unión Europea, donde están las medidas de restricción dirigidas tanto a personas y a, digamos, establecimientos. Ahí vamos de la parte con todo lo que es operaciones comerciales en el exterior, también todo lo que va cuando una persona requería y digamos en el proceso migratorio, entonces genera las listas o los reportes en los aeropuertos, las alarmas, que ya ustedes saben que hay una lista roja, que negra, y de acuerdo como al riesgo o a la necesidad que se tiene desde la parte de la detención, tiene, digamos, un nivel. Entonces, ahí nos hablan acerca de todos estos listados y pues que son, están inmersos en todos los tratados que se dan a nivel internacional, entonces aplican para varios países, ya también lo vimos en el módulo 2. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Sí, yo te tengo una pregunta sobre la lista Clinton, ¿todavía sigue funcionando o eso ya no se reemplazó por otra? Sí, la lista Clinton ya no se llama lista Clinton, sino que es un listado se llama listado internacional, sí. Ese listado internacional, pues si algunos conocían la lista Clinton, es donde están, digamos, todos los requerimientos de personas a nivel internacional, de todos los delitos que ahorita hablamos. Ya no se llama de esa forma, sino que se llama, lo acabé de decir, listas internacionales de vinculamiento con delitos, ¿sí? Y también la pueden verificar en la OFAC, ahí también nos sale todo el despliegue de las listas. Ok, gracias. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si les queda claro cuáles son las listas internacionales de sanciones, como todo el proceso desde la tipificación. Listo. Entonces pasamos a los mecanismos de financiación en el sector transporte. Súper importante. ¿Por qué nos centramos en el sector transporte? Porque la mayoría de las empresas que están acá conectadas son del sector transporte, de acuerdo a la modalidad que tengan en el sector transporte, pero se da. Entonces, el sector transporte es esencial en el comercio y pues por su naturaleza de logística pueden ser utilizados e involucrados como un canal para movilizar fondos, materiales y tecnología sensible relacionado con todo lo que es la financiación y la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque ustedes son las empresas que cuentan con toda esa estructura, ¿sí? Cuentan con la estructura desde una empresa legalmente constituida, que tiene una flota de transportes, que en esa flota de transportes puedo generar un transporte de una carga o de una persona, y que en ese transporte de esa carga de una persona va de un punto A a un punto B, donde en muchos casos no se genera, digamos, una identificación de un cliente, porque, por ejemplo, en una ruta de transporte público, digámoslo así, es un poco complicado, entonces se aprovechan de toda esa estructura organizacional que ustedes ya tienen para generar ese delito. Y también, pues en las empresas de transporte de carga, pues se aprovechan de esa estructura organizacional para realizar esos envíos de ese material o de esas necesidades que ellos tienen con este tipo de tipificaciones para realizar el delito. Entonces, ahí es donde se ven inmersos ustedes dentro de todo lo que es la proliferación de armas de destrucción masiva, no porque ustedes las fabriquen o que ustedes las tengan o que ustedes las vendan, no, sino porque los entes o las organizaciones ilícitas se aprovechan de sus estructuras ya diseñadas, montadas y funcionales para desarrollar las actividades que ellos necesitan y llegar a la finalidad, que es enviar el armamento a un lugar o, digamos, el elemento necesario para todo lo que es destrucción. Además de eso, los mecanismos de financiación se pueden ver no solo por medio de sus estructuras
organizacionales o de logística que tienen, sino también por medio de todo lo que son créditos y leasing de activos. ¿Por qué? Por eso es súper importante cuando nosotros tenemos una relación con una contraparte, sea un banco, sea una entidad financiera, realizar también las verificaciones, porque ahora en estos tiempos ustedes encuentran miles de empresas que les ofrecen créditos, ¿sí o no? Por allá compañías que uno ni siquiera sabe cómo se llaman, que salen al mercado y que les dicen, no, vea, yo les hago un crédito a su empresa por 1.000.000.000 de pesos, se paga de esta forma y no sé qué, y de pronto se aprovechan de las necesidades que tienen ustedes como empresarios para inyectar capital a sus empresas y caemos en esas organizaciones que cuando vamos a revisar no las conocemos, no sabemos dónde operan, son de digamos, unos departamentos que ni siquiera tienen una oficina en el lugar donde estamos ubicados. Entonces, este tipo de organizaciones también se dan para la tipificación de todo este proceso, porque recuerden que todo lo que es financiamiento para las armas de destrucción masiva no es solamente ya el armamento, sino yo también dar el recurso para que ese armamento llegue al lugar que se necesita, ¿sí? Entonces es súper importante verificar esa contraparte, crearlo, analizarlo y mirar los parámetros si es necesario trabajar con ellos y cumplen todo. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso, que llegan entidades así súper raras a ofrecerles créditos que cuando investigamos son empresas constituidas hace poco, que anteriormente se llamaban de una manera y cambiaron el nombre para otra y que no sabemos de dónde vienen esos dineros que nos están ofreciendo para los créditos. Subey, yo quiero aportar algo o preguntarte. Sí. Ahí hace parte también como el lavado de activos, ¿cierto? Porque ellos de una manera u otra nos prestan el dinero, hacen el lavado de activos, con eso ayudan a la financiación del terrorismo, igual entonces el dinero ya lo lavan. Entonces es una forma de ellos volverlo limpio, por decirlo así. Sí, Claudia, totalmente de acuerdo. Recuerden que esas tres tipificaciones que ya hemos visto, lavado de activos, proliferación para armas de destrucción y financiamiento para el terrorismo, todas son inmersas, ¿cierto? Entonces todas van enlazaditas y lo que dice Claudia es totalmente cierto. Esas empresas nos prestan a nosotros un dinero que no sabemos de dónde vienen y nosotros lo involucramos en nuestras organizaciones y están haciendo un lavado de activos. ¿Por qué? Porque el retorno del dinero que a ellos ya les está entrando por el pago de la cuota o por el pago que ustedes hayan pactado de ese dinero está entrando de una manera limpia. ¿Por qué? Porque ellos tienen como demostrar que es limpio con las transacciones y transferencias que ustedes le realizan. Entonces, por eso es muy importante la identificación y lo vamos a seguir diciendo de acá hasta finalizar todo el curso. Conocer la contraparte es el punto fundamental para que este sistema funcione. ¿Por qué? Porque mira una circunstancia como tan atípica, pues tan normal que se puede dar, que me ofrezcan un crédito, que yo lo tome, que ese dinero entre a mi organización y yo lo invierta en producción, en vehículos, en lo que sea, y para mí sea totalmente limpio, que pueda estar generando un lavado de activos. Claudia, muchas gracias por ese aporte. Entonces, esto se puede dar por medio de la financiación de los créditos con estas entidades que de pronto no conocemos, también cuando tenemos contrapartes que nos realizan transferencias internacionales de fondos, ¿sí? Ahora también existen muchas plataformas que hacen el cambio de la moneda, que realizan transacciones internacionales, pero que no son tan controladas ni tan mapeadas como los bancos que ya están establecidos, ¿sí? Entonces, en ese tipo de transferencias, que ese PayPal, ese tipo de entidades según transaccionales en las cuales yo puedo hacer un cambio de una moneda o puedo pagar de una manera, también se ve todo el proceso de la financiación y el lavado de activos. ¿Por qué? Porque son dineros que pueden venir de cualquier lugar, que no son muy rastreables, que para tú crear una cuenta de ese tipo, pues son unos datos súper básicos que cualquier persona lo puede hacer y al momento del desembolso, pues no hay un rastreo muy eficiente de dónde vienen esos fondos monetarios. Entonces, acá también en los mecanismos de financiación nos hablan acerca de esas transferencias internacionales de fondos,
que con ellos nos pagan los fletes, nos pagan las tarifas portuarias, unos seguros de logística, entonces todas esas cositas que se pueden dar en esa tipificación por medio de esas transferencias. No sé si alguno tiene un aporte en ese tema. Y también el tercer mecanismo pueden ser las empresas de carga y transporte, pues ya lo venimos diciendo, utilizan sus estructuras organizacionales para realizar este tipo de transporte, este tipo de actividad, y ahí es donde es importante la identificación de a quién contrato, cómo es esa persona, cómo funciona y si pasa todos los temas de autenticidad que debe tener para que laboren con ustedes dentro de sus organizaciones. Recuerden que este tema de SARLA abarca todas las partes, tanto socios, porque yo de mis socios debo conocer de dónde viene su dinero, cómo lo adquirió y que ese capital que inyecta la compañía sea limpio, a mis empleados porque necesito saber con quién estoy trabajando, que no tengan delitos, que sea una persona, digamos, ética, ¿sí? Además de eso, debo conocer mis contrapartes que son clientes y proveedores para yo saber con quién voy a hacer negocios, con quién estoy haciendo interacción en el medio y si es benéfico para mí o no. Acá también nos hablan un poquito acerca de la facturación doble, también la vimos en el proceso del módulo pasado, donde se ve facturación doble o falsa. Ahí ya identificamos unos puntos que se hacen más desde todo el proceso interno, desde la organización, donde hay personas o empleados que se ven contaminados con ese proceso y pues nos vemos inmersos o nos involucran de una manera en la que nosotros no tenemos el conocimiento y por eso se debe hacer unas auditorías internas, un proceso de monitoreo y estar siempre revisando, digamos, las áreas operacionales de la organización, porque los altos focos para que se den estas tipificaciones dentro de una empresa son las áreas contables y las áreas de logística o compras, ¿sí? ¿Por qué? Porque son, digamos, las operaciones donde las personas tienen más relación con esas contrapartes, donde esas personas interactúan más con el externo, con el que no pueden controlar ustedes desde adentro. Entonces ahí es donde se puede ver esa tipificación con la facturación doble, con la involucrando a la organización en transporte de elementos que ustedes no conocen y todo lo que ya venimos diciendo. No sé si tienen alguna duda. Vamos claros. ¿Cuáles son las medidas o cómo hacemos la mitigación para que esto no se dé? Ya lo dijimos, verificación de contrapartes. Y ahí viene todo lo que es la debida diligencia. En un momentico vamos a hablar acerca de la debida diligencia, pero entonces en esa debida diligencia es conocer a mi cliente, saber qué relación voy a tener con él, quién es ese cliente, no solamente porque tenga un nombre muy llamativo, entonces yo voy a tener una relación comercial con él, o porque tiene un capital de X monto, yo voy a tener una relación con él, sino que sí sea una relación estable, buena y sana, para toda la cadena productiva que ustedes tienen en el desarrollo de sus actividades. Todo el monitoreo de las rutas sensibles, ustedes dentro de sus organizaciones y la mayoría de empresas que hay acá que son del sector transporte, saben que por el Plan Estratégico de Seguridad Vial tienen unos rutogramas que también lo hablamos la vez pasada, tienen definidas unas rutas, unos parámetros, unos tiempos en las que esos vehículos salen y hacen sus desplazamientos, entonces está realizando verificación especial a esas rutas que ustedes consideran sensibles. No todas sus rutas son sensibles, ¿sí? Porque ustedes dirán, no es lo mismo ir por el punto A que por el punto B. Sabemos que por el punto A puede ser algo más complicado porque hay grupos armados, porque nos generan retenes ilegales, porque nos piden la vacuna cuando vamos a pasar por esa zona, ¿cierto? Miles de situaciones por las cuales se vuelve una ruta sensible. No sé si ustedes sí tienen identificadas esas rutas sensibles. Dentro de la empresa donde yo trabajo sí las tenemos identificadas. Cuando el cliente nos dice, por decir algo, el caguán o cosas de esas donde se presta para ese tipo de actividades, pues lamentablemente no las cubrimos. Uno por la zona y por el riesgo, obviamente. Exacto. Entonces es muy importante ustedes conocer esas rutas sensibles y de pronto sus organizaciones no las tienen mapeadas, comenzar con ese mapeo de esas zonas que hay lugares, municipios, departamentos, veredas,
en las cuales sabemos que el conflicto armado es muy alto, que la zona es muy sensible para que de pronto un tractocamión de X valor que cuesta un vehículo de esos, además con una carga de no sé cuántos millones de pesos, transite por esa zona, pues porque se la pueden robar, pueden generar, digamos, que se roben el vehículo, la carga, que violenten al conductor. Entonces, eso es una de las medidas que nosotros debemos identificar y controlar, todo lo que es el monitoreo de las rutas, porque ahí se puede la tipificación de las 3 que tenemos para SARLA, ¿sí? Todo lo que es consulta de listas vinculantes o sancionatorias, ya ahorita hablamos de algunas, OFA, la ONU, la UE. Hay varias entidades que ustedes pueden consultar, algunas son por medio de un pago que se debe ejecutar, otras no, son totalmente abiertas al público, entonces es identificar dentro de sus organizaciones cuál es el alcance que le van a dar al sistema SARLAB y pues si van a contar con algún sistema o algún software en el cual ustedes puedan hacer esas verificaciones en esas listas vinculantes o si sencillamente se van a apoyar en las listas que tenemos acceso común todas las personas, ya queda pues como dentro de cada organización como lo quiera realizar, pero sí es importante realizar una o la otra. Realizar la verificación tanto por los medios que son gratuitos o por los medios que son con unos software especiales que ya existen en el medio, que yo creo que algunos de ustedes ya están utilizando. Entonces, realizar esa trazabilidad. ¿Por qué? Porque cuando hay un reporte de una operación sospechosa, nosotros debemos generar ese trazado, o sea, haber hecho una verificación, tener las pruebas de esa verificación, y la norma es muy clara y me dice que debemos generar un cuadro de monitoreo donde yo, si soy el oficial de cumplimiento o la persona que designen para ese cargo, me va a hacer un seguimiento a esa alerta o alarma que nos genera algo dentro de una contraparte que yo investigo y que cuando investigo no puedo solucionar y se nos vuelve una operación sospechosa. ¿Queda claro ahí ese punto? Sí, señora. Listo. Además de eso, también nos habla de todas las medidas de prevención con todo lo que son auditorías. Ya también hablamos al inicio de los módulos que dentro de la normatividad para el SARLAB nos piden que anualmente se haga una auditoría de ese sistema y que se revise la trazabilidad de todo lo que se genera, pagos, facturas, contraparte, creación de clientes, todo ese proceso, porque ahí yo puedo verificar si mi sistema sí está sólido y está siendo eficaz y eficiente para los procesos, o simplemente es un sistema que está quedando en el papel y que no lo estoy llevando a cabo de una manera organizada y que no me está generando nada. Entonces la norma me dice que mínimo una vez al año se debe hacer una auditoría. También lo hablamos en el módulo pasado, que dependerá de las organizaciones y las estructuras que tengan, cómo definen esas auditorías. Habrán empresas que dicen, no, cada año es mucho tiempo sin hacer una revisión porque mis clientes no son clientes estables, sino que son clientes flotantes que hoy están, mañana no, en 2 meses sí, y pues si esperamos un año para volver a revisar esas contrapartes, puede que nos encontremos cositas que no queramos y que de pronto ya no podemos mitigar o controlar. Entonces, cada organización establecerá si la va a hacer cada 3 meses, cada 6 meses, cada 2 meses, o si definitivamente dejarán esas auditorías a un año, que es lo que nos dice la norma. Igualmente, todo este proceso va muy trazable con el área contable, con los cierres contables, con todo el proceso tributario que se hace dentro de las organizaciones. Entonces también en esos procesos de cierre se puede apoyar el oficial de cumplimiento para ir revisando y generando ese monitoreo que puede generar una espera más en el tiempo hasta que haga una auditoría total del sistema, pero que mes a mes, con todos esos balances que el área contable le puede entregar, puede ir revisando si hay alguna anomalía o no del sistema. Y pues todo el proceso de capacitación, también lo hablamos el módulo pasado, la capacitación interna su personal es súper importante. Hay que hacer una formación y estar generando la cultura, porque ustedes saben que somos seres de cultura, que nos tienen que contar, nos tienen que volver a contar, y así sucesivamente hasta que hagamos la interiorización de la información. Nérida, dime. Buenos días
Buenos días. Una preguntita. No te escucho casi, qué pena. Tengo una consultita así como referente al tema. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí te escucho. En cuanto a infraestructura tecnológica, esa infraestructura tecnológica debemos contratar con algún proveedor, debe ser algo pues como tal, pues para pago, puede ser algo de alguna manera gratuita. ¿Cómo se puede acceder pues, a lo que es la infraestructura tecnológica? Sí, mira, dentro del sistema SARLAB, para de pronto las personas que no tienen el conocimiento que es la estructura tecnológica es uno de los ítems que nos dice dentro de la norma que las organizaciones deben implementar. ¿A qué hace énfasis estructura tecnológica? ¿No me escuchan? Te oye muy mal. Bueno, yo lo escucho perfecto. Yo también escucho perfecto. Yo también. No sé, ahí me escucha Luis mejor. De pronto se te fue a ti la señal o algo. Listo, ahí sí te escucho mejor. Listo. Bueno, les estaba diciendo que referente a la pregunta que nos hacen, todo lo que es estructura tecnológica es uno de los puntos que están nombrados dentro de la resolución 2328. ¿A qué hace referencia la estructura tecnológica? Estructura tecnológica es el procedimiento donde yo como organización voy a plasmar, digamos, la segmentación y los lumbrares en los cuales yo me voy a mover como organización, y además de eso nos habla de todo lo que es el proceso de debida diligencia, que es la verificación de esas contrapartes, que ya lo venimos diciendo. La verificación de las contrapartes se pueden hacer, no vi el nombre de la compañera, por dos medios. Uno, con una organización que ustedes deseen contratar, un medio o una plataforma en la cual ustedes puedan hacer esa verificación del personal, de las empresas, y él le genera a ustedes un informe completo. O dos, lo pueden realizar por los medios que tenemos en este momento gratuitos, que son la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, Policía, el RUES, la DIAN, en la cual usted puede verificar tanto a personas naturales como personas jurídicas. La norma no nos dice que tiene que ser un programa externo que las organizaciones deben implementar, no. Nos dice que lo debemos hacer, pero nos da la libertad de movernos en esas dos facetas, tanto con un sistema más organizado que vincule todas las listas existentes a nivel mundial, como con las que tenemos en este momento gratuitas a nivel nacional, ¿sí? Entonces nos deja movernos ahí, solamente nos dice, debe haber la constancia de que hicieron esa verificación en una u otra lista. Sí, dime. Disculpe, entonces en ese caso no necesitamos, o sea, ¿usted qué nos recomendaría? ¿Sí? Tener un proveedor como tal que uno pueda consultar las listas vinculantes, o sería mejor uno hacerlas así como gratuitamente. ¿Qué nos recomendaría usted en este caso? Mira, todo depende del alcance que ustedes tengan como organización, ¿cierto? Y del tipo de organización que sean, porque no es lo mismo, digamos, una empresa de transporte de carga de maquinaria extradimensionada, ¿cierto? Que tiene unos niveles de costos muy altos en el momento de, digamos, los fletes o de toda la transacción que se hace en el contexto económico, a una empresa que hace transporte de un elemento de pronto más básico que el costo no es tan alto. Ya cada entidad mira el alcance o define de acuerdo a ese alcance. ¿Qué les recomendaría? No, existen las dos plataformas y todo va de la mano de acuerdo a sus organizaciones y al sistema que ustedes quieran tener, ¿sí? El alcance que ustedes puedan lograr como organización. Que si ustedes necesitan hacer una verificación más exhaustiva, donde ustedes tengan, digamos, todas las listas vinculantes, donde tengan un folio de 10 páginas, donde me dice que no debe en ninguna parte, que está limpio por todo, que internacionalmente no está vinculado por el tipo de negociación que hacen en el exterior en las organizaciones, o como todo eso, pues sería mejor una entidad externa que ustedes contraten. Pero si sus empresas son a nivel nacional, que hacen una operación solo acá, que de pronto sus contrapartes son contrapartes que en el tiempo vienen trabajando con ustedes, que son fijas, que nunca han tenido problemas,
pues se podrá hacer por la otra plataforma, ya queda a decisión de cada organización. ¿Alguien más alzó la mano? Alexandra, qué pena. Buenas, ¿qué programas, qué otras, cómo se llaman por los proveedores que usted nos dice? No, hay varias, ahí Soy Colombia, plataforma validación, hay muchas que en el medio pues ya están trabajando y podrían ustedes identificar. Muchas gracias. Ok. Igual pues ya sería como un trabajo interno de ustedes empezar a revisar esas entidades y verificar si son viables, si el costo sí es costo-beneficio, si les sirve para lo que necesiten. Eso quedará muy plasmado de acuerdo a la estructuración y el nivel que ustedes le quieran dar al la que están implementando, ¿sí? Entonces ya ahí entrarían, a nivel Colombia hay varias, hay como 4 o 5 entidades que ya están realizando ese proceso y que pues unas serán más económicas, otras un poquito más caras, pero ya revisarán, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. Listo. Entonces, los indicadores de alerta temprana. Recuerden que los indicadores de alerta temprana son esas cositas diferenciadoras que cuando yo estoy creando una contraparte me generan duda, ¿sí? No me cuadran, no sé por qué acá hay algo raro. Entonces, ¿qué puede ser un identificador de una alerta temprana en esta tipificación? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, ahí tenemos carga declarada con inconsistencias, ¿sí? Donde de pronto tenemos una carga muy pequeña con un pago súper alto y no entendemos el por qué. Eso es un indicador de alerta, o yo creería que entre sus organizaciones sea un indicador de alerta, ¿sí? Pagos anticipados por montos muy elevados. Yo no sé si dentro de sus organizaciones sea cotidiano que una contraparte le pague anticipadamente, no sé, 30 millones de pesos, sin ni siquiera haber realizado el proceso para el que lo contrataron. No sé si de pronto eso se da. No, eso no se da. No se da. Entonces, cuando eso se da, eso es una alerta temprana que me está diciendo algo está ocurriendo, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo? No lo sé, pero tengo que identificarlo. Es cuando entra ese oficial de cumplimiento a revisar ese pago anticipado, o sea que, no, entonces ya el área de logística te dice, no, es que él ya nos dijo que para el viernes vamos a hacer un viaje que tiene ese costo y que lo iba a pagar de una vez, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ya tienen la trazabilidad de por qué tienen esa alerta, pero la cierran ¿con qué? Con que ya existe una programación de un viaje, que ese viaje va a quedar para X hora y que el señor decidió, la organización decidió pagar anticipadamente. ¿Sí? Recuerden que las alertas no son operaciones sospechosas, también ya lo habíamos visto. ¿Sí recuerdan la diferencia entre una alerta y una operación sospechosa? Subey, retomando el tema, no es recurrente que un cliente nos pague el viaje de contado. Sí pasa porque pues, hay muchos clientes que quieren asegurar el viaje con los vehículos, porque pues tú sabes que los vehículos están 24/7 viajando. Entonces, pero lo que es recurrente es que paguen 30 o 40 millones. Sí separan el viaje cuando son viajes cortos que pueden valer 5 o 6 millones de pesos, pero ya cuando son 30 o 40 millones de pesos, pues eso ya generaría una alerta. Sí, yo generé pues cualquier monto ahí, pero un monto que sea anormal dentro de sus organizaciones, ¿cierto? Que de pronto cuando ustedes hacen el rastreo dicen, no, es que él nos pagó este valor por 2 viajes que se le van a hacer con este tipo de transporte. Entonces, ¿ustedes recuerdan qué es una alerta y qué es una operación sospechosa? ¿Sí o no? Los estoy evaluando. Eso ya lo vimos. Bueno. Transacción sospechosa son montos que son recurrentes y se salen. Como cuando uno analiza extractos bancarios, resulta que tú tienes una transferencia de todos los meses de 3 millones, 4 millones y de repente en el extracto aparecen 40 millones. Eso es una transacción sospechosa, más o menos. Bueno, recuerden, una alerta es lo que de pronto se sale de la normalidad en mi operación y a mí me genere algo de desconfianza y debo investigar, como lo que venimos hablando, ¿cierto? Entonces, un pago diferente por un valor X, sea por encima o por debajo,
un cliente que me pide una operación inusual que nunca me había programado, esa es una alerta, ¿cierto? Algo diferente de lo normal de la operación con ese cliente que me da pie para yo ir a hacer una investigación de qué es lo que está sucediendo. Eso es la alerta, es el primer paso, ¿sí? ¿Qué es un reporte de operación sospechosa? El reporte de la operación sospechosa es que luego de que yo tengo esa alerta, hago el análisis, hago la trazabilidad, pido la información, todo lo que está bajo sus medios, ustedes no pueden darle cierre y no pueden saber por qué ocurrió. ¿Sí me hago entender? Cuando ustedes ya no pueden darle cierre y no identifican el por qué pagaron de más, este cliente ya no me contesta, ya me dice que no, que tranquilo, que deje así, pero yo no puedo dejar así. Todas las situaciones que se dan, cuando ustedes dicen definitivamente, yo no sé ese dinero por qué entró a la organización, eso ya pasa a ser un reporte de una operación sospechosa, que es la que se debe hacer ante la OEA. ¿Listo? ¿Sí queda clara la diferencia? Sí, señora. Sí, sí, sí. Las alertas son todos los, digamos, las identificaciones que ese oficial de cumplimiento realiza y que traza. Que al trazar va a decir si se cierra o queda abierta. Si se cierra, solamente queda en una alerta que fue trazable y que encontramos justificación. Si después de ese trazado no se encuentra una solución o un cierre, esa alerta pasa a ser una operación sospechosa que debe ser reportada frente a las entidades que ya hemos dicho. ¿Por qué? Porque no tengo cómo mapearla, porque para mí es algo súper inusual y me puedo ver involucrado en cosas que yo no deseo estar involucrado. Entonces esa es la diferencia de las dos. Entonces ahí están las alertas que se pueden dar en esa tipificación. Entonces todo lo que son cargas declaradas inconsistentes, pagos anticipados, empresas sin trayectoria o cambio frecuente, lo que decíamos ahorita, una empresa que hoy se llama XY y en 2 meses se llama ZZ, es raro, entonces hay que volverla a crear, hay que volver a hacer, cuando reviso los socios son otros o solamente hay uno de los anteriores, ¿cierto? Entonces, eso es una alerta porque es inusual, porque no es común que yo como empresa o organización esté cambiando mi razón social o mi nombre o mi actividad económica. Entonces, eso es una alerta súper latente que yo debo contener tempranamente. El uso de múltiples rutas, entonces, que es que para llegar de Medellín a Bogotá hay solo una carretera que nosotros utilizamos, pero este cliente quiere que no vaya por otra, si yo me demoro más y no le interesa que pagarme de más, que todo sea un poquito más alto. Entonces, eso también es una alerta temprana porque no es inusual, el cliente normalmente quiere que sea rápido y que sea económico, ¿cierto? Entonces, cuando nos dan esas connotaciones, es un poquito, digamos, yo decir, acá hay algo raro. Qué pena si de pronto escuchan mucho ruido, pero está pasando el desfile de la Virgen del Carmen por este ladito, entonces de pronto ahí escuchan los picos. Listo. No sé si de pronto tienen alguna otra duda, alguna pregunta frente a los indicadores de alerta. ¿No? ¿Bien? Bueno. También nos hablan acerca de las buenas prácticas que debemos tener acerca de todo lo que es la identificación de las tipificaciones para lavado de activos, proliferación y financiamiento del terrorismo y todo lo que son armas masivas, ¿sí? Entonces, dentro de esas buenas prácticas nos hablan acerca de la debida diligencia. No sé si alguno de ustedes sabe qué es la debida diligencia. Ya hemos hablado un poquito del tema, pero no hemos puesto como en contexto la definición. ¿A qué les suena a ustedes debida diligencia? ¿Qué se les viene a la cabeza? Claudia. Buenos días. Pienso que es como el procedimiento o la manera en que nosotros como debemos conocer o evaluar a nuestros clientes, empleados, proveedores, ¿no? Para mitigar, o sea, identificar como dónde están los riesgos y así mismo prevenirlos. Sí, Claudia, totalmente. Esa, digamos, es la síntesis de la debida diligencia, Jessica. Hola, muy buenos días. Pues en sí como que la debida diligencia también puede ser como una investigación y un análisis
que se debe hacer importante antes de como tomar una decisión como en forma de inversión. Sí, se toma así como una debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es, primero que todo, Jessica, dime. No, señora, qué pena, se me fue. Tranquila. La debida diligencia, primero que todo, es uno de los procedimientos que se debe implementar dentro de las organizaciones en todo el sistema de SARLAC. Nos lo dice, debida diligencia, ¿sí? ¿Qué es la debida diligencia? Es el proceso de recopilación, verificación y análisis de la información relevante sobre un cliente, un proveedor o pues sus contrapartes, ¿cierto? Y que tiene como fin evaluar el nivel de riesgo y verificar si nos ha inmerso o involucrado en todo lo que es lavado de activos, financiación para el terrorismo y financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué se hace en esa debida diligencia? ¿Les queda claro qué es la debida diligencia? Es el proceso donde recopilo toda la información y verifico y analizo esa información. ¿Qué debo verificar? Entonces, en esa debida diligencia, en el procedimiento, queda establecido qué es lo que yo como organización le voy a solicitar a esa contraparte para poder hacer una verificación eficaz y eficiente, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los procedimientos de debida diligencia debe quedar trazable cuáles son las listas vinculantes que voy a revisar. Entonces yo digo que yo voy a trabajar, vamos a poner el ejemplo que ahorita están preguntando, con un software X que me va a analizar listas vinculantes internacionales, todo lo que es listas de todo lo que es Europa, todo lo que es Estados Unidos, todo lo que es Colombia y todas las empresas y todas las entidades que están vinculadas a nivel internacional con los tratados. No sé, estoy diciendo cualquier cosa que puede decir el procedimiento, ¿cierto? En ese procedimiento que debe quedar descrito eso. ¿Yo qué listas voy a revisar? Entonces, saber muy bien qué listas son las que yo voy a general, tanto para las contrapartes como para los empleados, porque ustedes creen que la verificación que se le hace a una contraparte es la misma que se le hace a un empleado. Es la misma. No les escuché, qué pena. Para mí no debería ser la misma, porque digamos que el empleado le puede hacer la visita domiciliaria, mover de dónde vienen sus ingresos, que no vaya pues, a tener algo como sospechoso, cambiando así otras partes clínicas. Entonces, son totalmente diferentes las verificaciones. Entonces, eso debe quedar plasmado en ese procedimiento de debida diligencia. Yo a una persona jurídica le voy a revisar X, Y y Z. Por ejemplo, todo lo que es OFAC, RUES, DIAN, Cámara de Comercio, voy a verificar su certificado de constitución, voy a verificar su estado bancario, de dónde vienen sus fondos, cuáles son sus socios, cómo están constituidos, ¿sí? Todo eso debe quedar descrito en esa debida diligencia, porque eso es lo que yo voy a entrar a analizar y esa es la información que cuando yo cree esa contraparte como cliente mío o como proveedor, le voy a solicitar inicialmente solamente para crearla, ¿sí? Y a un empleado, ¿yo qué le voy a revisar? Yo voy a revisar en Fiscalía, en Procuraduría, en Policía, en Contraloría, que no tenga ninguna necesidad o requerimiento, digamos, con todo lo que es la ley, y que no tenga ningún caso abierto asociado a, no sé, a robos, a hurto, a narcotráfico, a lo que sea. Entonces, en esa debida diligencia es donde queda plasmado todo eso que yo como oficial de cumplimiento voy a desarrollar en ese análisis de esa información y en esa verificación. Además de eso, en todo lo que es la debida diligencia, también se genera un documento o digamos un anexo que es el de verificación de la información. La norma también nos dice que nosotros mínimamente debemos verificar si es persona natural, que tenga una cédula, que tenga un lugar de nacimiento, que tenga una dirección, un teléfono, un correo electrónico,
que me diga cuáles son sus estados bancarios y que también nos diga cuáles son sus movimientos. Por ejemplo, yo puedo ser empleada, yo soy empleada de gestión calidad, ¿sí? Y mis ingresos normalmente, la mayoría de ellos vienen de gestión calidad, pero también yo por fuera puedo tener un negocito de una miscelánea y también me llegan unos ingresos de esa miscelánea. La norma nos dice que las organizaciones en este punto, con todo lo del SARLAM, generalmente sus perfiles sociodemográficos, que es donde hacen la identificación de la información de todos sus empleados, van a tener que hacer unos ajustes a esos perfiles en los cuales se deben incluir esas casillas que en la norma nos dice que se debe tener desde el conocimiento del cliente para la debida diligencia. No sé si de pronto soy clara con lo que estoy diciendo. Igual si se detecta esa actividad adicional del empleado, el formato lo que hace es reportar y tenerlo claro, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque si yo conozco que además del ingreso que tengo como empleado tengo un anexo, pues va a ser totalmente normal que ese empleado se pueda comprar una Toyota no sé qué que vale 100 millones de pesos, ¿cierto? No va a ser tan normal cuando yo solo sé que ese empleado tiene el ingreso de mi organización, que es el salario mínimo, y que se está comprando la Toyota de último modelo. Es algo raro, ¿cierto? Entonces, por eso nos hablan acerca del conocimiento de los empleados y de esas pautas o de conocer cuáles son sus entidades bancarias y los movimientos que se pueden dar, porque de esa manera yo puedo decir, no, es que para mí no es una alerta que él tenga una moto X, porque él hizo un crédito, porque él tiene otro negocio externo, aparte de este, entonces sus ingresos le dan, ¿sí? Habrán miles de situaciones, pero hay que analizar eso. Entonces, normalmente cuando ustedes lean la resolución van a encontrar esas pautas que se deben identificar dentro de esos perfiles sociodemográficos y que se deben adaptar porque son, digamos, ítems que ninguna organización hasta antes de la expedición de esta norma teníamos dimensionados. Sí de pronto conocíamos, pero no los teníamos dimensionados ni plasmados. ¿Sí? Y también nos habla acerca de todo lo que es digamos, el proceso con las contrapartes. Entonces, por eso debemos crear un formato de conocimiento del cliente, conocimiento del proveedor, en lo cual yo diga que voy a solicitar X puntos, que la norma no los nombra, Cámara de Comercio, estados financieros, conformación de la entidad, cómo está constituida, las declaraciones, como todas esas cositas, y ya con eso parto a revisar toda esa información y hacer el checklist, de decir cumple, cumple, cumple o definitivamente no cumple. Astrid. Buenos días. Buenos Uno días. hace en caso que en la empresa, lo digo porque he visto, pues no en empresas que yo haya estado vinculada ni nada por el estilo, pero he sabido de algunas corporaciones, digámoslo así, en donde hay el empleado, digamos, de un rango medio y de un momento a otro, obviamente ese empleado es el más brillante, el más juicioso, el empleado del mes, el empleado del año, mejor dicho, siempre es de los mejores, pero digamos un ejemplo, se gana 3 millones de pesos mensuales, pero de un momento a otro es el que resulta con el carro último modelo, impagable casi, moto último modelo, porque no compra carro nomás, sino carro, moto, tiene de un momento a otro apartamentos en arriendo y todo, cuando si uno se pone a revisar, lleva ya bastante tiempo en la empresa y pues obviamente se sabe que no tiene ningún otro trabajo o ingreso extra y de un momento resultó así, ¿sí? Pero no se le puede probar, por decirlo de esa forma, de dónde son esos ingresos tan extremadamente altos y de un momento a otro resulta como si se ganara quién sabe cuántos millones mensuales. Entonces ahí, ¿qué puede hacer la empresa? Aparte que el oficial de cumplimiento puede hacer, digamos, presentar la alerta, pero entonces, ¿qué se podría hacer en ese sentido? Porque sacarlo como, ¿por qué? No sabría qué hacer. Este ejemplo igual lo vimos el módulo, creo que en el segundo módulo fue que lo vimos,
que se podía dar cuando estábamos hablando acerca de todo lo que es los clientes. Diana, regálame un segundito, o tu pregunta tiene que ver algo parecido con lo que preguntó Astrid. No, es de otra cosa. Listo, entonces espérame, damos respuesta a Astrid primero. El ejemplo que nos da Astrid ya lo habíamos hecho, lo realizamos cuando hablamos de todo lo que es conocer a nuestros empleados. ¿Por qué? Porque se pueden dar este tipo de elementos. Un empleado X normal que tiene un salario no muy alto, de un momento a otro va generando una adquisición de elementos que, pues si entramos a revisar, nunca nos llegó un requerimiento que hizo una libranza con un banco, que tiene un crédito bancario como para poder haber comprado una moto o un carro, o las dos, de que ya todos los viernes almuerzan en la calle, que uno lo ve que viaja mucho, que tiene el último iPhone, todas esas circunstancias, es algo que genera una alerta. ¿Qué dijimos la vez pasada? No podemos generar un proceso de retiro de esa persona. ¿Por qué? Porque hasta el momento para nosotros es transparente que él los adquirió de una manera legal, ¿sí? ¿Qué se debe hacer? Y lo dijimos la vez pasada, realizar procesos de auditoría dentro de sus organizaciones. ¿Por qué? Si yo sé que tengo una alerta ya de un empleado del área de logística que de un momento a otro, que llevaba 10 años y nunca había comprado nada, 5 años, y nunca habíamos visto que comprara ese tipo de elementos, y de un momento a otro compra un carro, el mes siguiente compra una moto, es una alerta para nosotros, ¿sí? Y esa alerta, ¿cómo la vamos a empezar a investigar o a verificar? Vamos a empezar a hacer auditorías al área, no a la persona, al área, ¿cierto? En ese área identificaremos, no sé, facturaciones, solicitudes de transporte, todo lo que es logística, todo lo que esté inmerso en ese área productiva, donde yo pueda ver si hay algo raro dentro de mi organización. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Una empresa que se dedica al transporte también tuvo un evento muy parecido con una persona del área de logística, era el director de logística, y esa persona tenía el alcance de tener una caja menor que no era menor, eran muchos millones que tenía, pues porque era el que le daba a los conductores los viáticos, les daba el PIN para que fueran a realizar el cargo del combustible en las bombas de combustible, y así sucesivamente. Entonces él tenía acceso a unas sumas de dinero que él justificaba con unas facturas, ¿sí? Cuando realizaron una auditoría, identificaron que habían facturas o que habían cuadros que no daban saldos. Cuando empiezan a revisar, se dan cuenta que esa persona no solamente de ese dinero que tenía para la operación, pues sacaba para sus cosas, para sus viajes, y lo justificaba con facturas falsas. Ahí viene todo lo que veníamos hablando ahorita. Por eso es importante hacer auditorías a las áreas contables, hacer auditoría a las áreas financieras, hacer auditoría a las áreas logísticas y de compra, porque es donde se ve la interacción con esos externos o donde se puede ver el manejo del dinero. Entonces, en esa auditoría que hicieron al sistema de logística, se dieron cuenta que habían facturas falsas, que la persona decía que le había puesto un anticipo a un conductor y que ese conductor se lo había gastado, pero que como estaba en carretera no tenía una factura, sino que le hacían un recibo de caja menor, y entonces con eso justificaba. Entonces mira, el proceso de las auditorías es súper importante dentro de las organizaciones, por eso, porque yo ahí puedo mapear muchas cosas que de pronto desde afuera no lo veo, porque es normal, porque esa persona me da un cierre y siempre le cuadra todo, porque nunca hemos hecho una revisión más profunda para revisar, digamos, la adquisición de dónde tiene. Entonces ahí empezaron a identificar que habían facturas que eran, digamos, 30.000 pesos. Y no, le ponía un unito adelante, entonces quedaba 130.000, son 100.000 que él ya quedaba con ellos, y así sucesivamente en el tiempo. Pues claro, fue adquiriendo un monto de dinero de la organización que lo dejó para él y pudo comprar muchas cosas. Entonces empezaron ya un proceso de investigación donde lo llaman a
a gestión humana y se realiza un análisis diciéndole, venga, en su área y esto, usted es el encargado de eso, encontramos estas falencias, estas cositas, cuénteme qué es lo que pasa, y pues de ahí hacia allá se va desencadenando ya más un proceso desde el área de gestión humana, como ustedes lo tengan establecido, y pues eso les da pie a ya situaciones que ustedes tengan dentro de su reglamento interno, si es un despido, si es una sanción, lo que sea. Pero entonces mira que desde la auditoría yo sí puedo identificar si esa persona está generándose ingresos para ellos con dinero de la organización, ¿sí? O si de pronto los está utilizando para realizar tareas que no son. ¿Por qué? Porque entonces ustedes encontrarán programaciones de viajes que se realizan los trayectos, pero que ustedes no tenían conocimiento, pero sí salen de la organización los vehículos y los conductores y según llegan a un puesto final o a un destino final. Entonces, ahí es importante todo el proceso de auditoría. No seas Tris si de pronto te queda claro cómo lo pueden manejar. Perfecto, muchas gracias. Igualmente, pues eso no nos va a dar, digamos, un panorama total, ahí ustedes ya parten con algo para identificar el proceso y pues empezar a enviar si esa persona tiene créditos, si no tiene créditos, si tiene X, una herencia, lo que sea, pues los medios por los cuales pueda tener ese dinero y se identifican que es asociado con la compañía. Hay que empezar a realizar auditorías a los procesos, que no se vea pues muy señalatorio, sino un proceso, luego otro proceso, y donde identifiquen las anomalías, empezar a llamar a la revisión. Diana, dime. Es que referente a lo que estabas hablando de la solicitud de estados financieros, de todo eso, pues nosotros como empresa ya teníamos implementado el CIPLAC y pues era una tarea que veníamos haciendo. Pero en muchas ocasiones nos ha pasado que los proveedores o los clientes, digamos que la información financiera y todo eso no nos la facilita. Y pues dicen que eso es por tema de protección de datos, entonces pues finalmente eso no nos lo dan. Entonces tú decías que estaban entre los documentos pues que son obligatorios de solicitud, pero entonces en ese caso, ¿cómo se puede dar manejo? Diana, sí, la norma es muy clara y nos hace énfasis en todo lo que es la autorización de tratamiento de datos. ¿Por qué? Porque ustedes van a solicitar información que es sensible para sus clientes. Yo creo que nadie quiere que le pregunten usted cómo está financieramente, ¿cierto? Porque son situaciones, digamos, personales o organizacionales, pero que en la resolución no lo nombra. Entonces ustedes se pueden apoyar en la norma y también es súper importante y el primer punto que todos ustedes deben tener es la autorización para tratamiento de datos, pero no es autorización normal en la que el cliente o el empleado me permite verificar si ustedes están data créditos, si están no sé qué, no. En la norma, en la 2328, nos habla específicamente que esas empresas que ya cuentan con un formato de autorización de tratamiento de datos, se les debe realizar un ajuste donde hable de todo lo que es el SARLAC, un parrafito donde nombre que esa información también se va a utilizar para la verificación de la resolución 2328, que es referente acerca de todo lo que es el SARLAC para la prevención del lavado de activos, ese parrafito. Entonces, cuando Diana desde un principio usted le explica a sus contrapartes que usted tiene un tratamiento de datos y que en ese tratamiento de datos viene un listado, pues que ellos lo firman y lo aprueban y que luego hay un listado de información que ustedes por requisito deben conocer, pues yo creo que ahí es entrar a decirle a esas contrapartes, venga, yo les cuento qué es esto, cómo funciona, por qué lo estamos solicitando, que va a ser totalmente personal, que es el blindaje de la información, que esta información va a quedar reposada en este formato y que a mí como organización me sirve para identificar esto y esto. ¿Sí? Entonces, por eso hay que ir a esas contrapartes también generándoles la inclusión en esta norma para que ellos sepan ustedes por qué van a realizar los requerimientos y que es normativo para ustedes, entonces que es de obligatoriedad para que se cumpla. Dime. Listo. Sí, lo voy a tener. No sé si te queda claro de pronto cómo lo puedes manejar. Sí, señora. Hola, Sube, eso también va en doble vía. Es como cuando nosotros como empresa transportadora cerramos una alianza con una empresa multinacional, ellos nos piden también la misma documentación para el análisis de
de Sarla. Sí, total. Yo creo que es más como colocarlos en el contexto de lo normativo que es aplicable para tanto ellos como para, pues, para las dos contrapartes cuando son clientes y la empresa prestadora, porque en algún momento va a suceder que tanto la contraparte se lo solicite a ustedes como ustedes a la contraparte, entonces pues colocarlos en ese contexto y que la información va a quedar blindada, no se va a utilizar para nexos diferentes al conocimiento del cliente y que va a reposar en, digamos, un archivo que ustedes tienen estratégicamente definido para todo lo que son proveedores. No sé quién más alzó la mano. Dime. Sí, una preguntita, pues no sé si es por lo que de pronto nosotros, la empresa, nosotros estamos en un pueblo, como por cultura, pero acá sí es como muy difícil esa cuestión de cuando uno solicita los estados, la gente es como muy esquiva con eso, ¿no? Cuando solicitan a los estados financieros que se los envíen, o pues en este caso para verificar lo que son los movimientos bancarios, también me parece que es bastante difícil y después yo siempre me pregunto cómo va a ser, porque como usted misma lo dice, uno es muy esquivo para esos temas, para que le estén mirando como el historial de los ingresos, los movimientos. Entonces, ¿cómo debería uno pues hacer esa parte para que los clientes y los proveedores no se nieguen, como qué herramientas se debe utilizar o hay una forma de hacerlo diferente? No sé cómo, es que no sé cómo hacer esa parte, de pronto usted me pudiera ayudar. Mira, yo creo que lo más importante es abordar al cliente desde el respeto, contarles cuál es la normatividad, por qué ustedes lo están haciendo, porque es muy diferente que a mí me llegue un correo y que me diga, envía sus estados bancarios. Yo voy a decir, ¿y por qué? ¿Cierto? A yo de pronto generar una llamada a ese cliente, a esa contraparte y decirle, Tatiana, mira, es que te voy a enviar un correíto donde hay unos requisitos para poderte crear como cliente dentro de nuestra organización y en esa creación vas a ver unos documentos como X, Y, Z y estados bancarios. Todo esto lo solicitamos de acuerdo a la resolución 2328 en la cual nos establece que los debemos conocer a ustedes como contraparte y que esa información debe reposar en nuestras bases de datos como conocimiento del cliente y también les vamos a enviar la autorización de tratamiento de datos, ya que nosotros debemos hacer unas verificaciones para poder generar los negocios con ustedes. Yo creo que ahí en ese contexto ya la persona dice, ah, bueno, no, esta información es necesaria para que me puedan crear, ¿sí? Igualmente, esto es mucho del trato con las personas, con la contraparte, porque habrán contrapartes que ya vienen trabajando hace mucho tiempo con el Sagrilab, ¿cierto? Y el cifra, todo lo que es algunos temitas, pero habrán otros que para ellos será totalmente nuevo y desde cero, y que cuando de pronto llegamos a hacer una solicitud de información tan sensible, sin hacer primero un primer abordaje de qué es lo que voy a solicitarle y por qué lo voy a solicitar, creo que sí puede haber una barrera. Pero si yo hago ese primer acercamiento y les informo por qué, cuál es la finalidad y que esa documentación va a quedar totalmente blindada y es solamente para creación de cliente, creo que es un poquito más fácil. No sé si de pronto lo pueden manejar así y creería yo que es entrar también con esas contrapartes en la sintonía de lo que ustedes están realizando o pues para lo que van a trabajar en Sarla. No sé si hay alguna otra pregunta acerca de este tema. Bueno, señora, muchas gracias. Bueno. Pues, yo incluso lo hacía así, yo iba a verificar, pues iba a hablar con los clientes y les decía, pues les informaba, pero ellos decían, no, eso es mucha información, me decían eso. Entonces, pues como le digo, no sé si de pronto es por la cultura de acá del pueblo que se maneja así, de pronto en las ciudades debe ser más fácil, pienso yo. Sí, yo creo que hay que hacer un trabajo muy arduo acerca de todo lo que es cultura, hay que mostrarles el porqué y qué es necesario para ustedes como organización y explicarles y de pronto volverles a explicar. Ustedes saben que somos personas que entre más nos van diciendo, de pronto lo interiorizamos, entonces es generar esa cultura, que ellos entiendan que es responsabilidad
que ustedes hagan eso, porque ustedes tienen unas sanciones y no lo hacen, porque es normativo, porque es trazable para ustedes, y que a la final ustedes quieren tener ese servicio con ellos, o pues que ustedes les puedan prestar el servicio. Entonces, tiene que ser una conversación muy amena y muy amigable para que las personas puedan entrar en sintonía con todo lo que es el SARLAC. Listo. También nos habla de las buenas prácticas acerca del monitoreo. Entonces, ya todo lo que nosotros veníamos diciendo acerca del análisis, de la identificación de las alertas y de monitorear todo lo que es el sistema. Las auditorías internas, las revisiones que se pueden hacer desde la gerencia o desde el máximo órgano entre sus organizaciones, donde vamos a hacer una verificación de lo que está ocurriendo, cómo estamos monitoreando todas las alertas, si les estamos dando cierre o no, si las estamos reportando o no. Entonces, todo eso también está en cabeza de la responsabilidad del representante legal. Recordemos que el oficial de cumplimiento dentro de sus organizaciones dependerá estrictamente de quién, del representante legal y del máximo órgano. El máximo órgano entre sus compañías serán los socios, los accionistas, como estén constituidas sus empresas, ¿sí? Entonces ese representante legal también debe hacer monitoreo a ese oficial de cumplimiento, solicitando el informe, realizando mapeos, mirando alertas aleatorias, si se cerraron, si no, para que ustedes también estén como al tanto de que ese oficial de cumplimiento sí está cumpliendo con todas las recomendaciones o con todos los roles y responsabilidades que debe ejercer dentro de su cargo. No sé si de pronto tienen alguna otra duda, ¿no? ¿Queda todo claro? Bueno, este es el tema que se tenía para el día de hoy. Espero que hayan aprendido bastante acerca de las contrapartes, acerca de los monitoreos, todos los requerimientos legales que se deben tener para todo lo que es la prevención de las tres tipificaciones que ya hemos hablado, de todo el proceso que se puede dar dentro de sus organizaciones y independiente del sector transporte, en la modalidad que sea, se pueden ver involucrados en estas tres tipificaciones, que son las que normativamente habla el SARLAC. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no sé si de pronto tienen alguna otra duda acerca del tema, es como el momento de contestar esas duditas que tengan. Darío. Buenos días para todos. Buenos días, Suay. Buenos días. Nuestra empresa es una empresa de transporte urbano de pasajeros, no urbano, sino de pasajeros en rutas de cercanías. Sí. Yo veo que el diplomado está muy orientado al tema de carga. Es como la petición sube y que de pronto también se involucrara como que los temas que de pronto nosotros como transportadores de pasajeros en rutas de cercanía nos diferenciamos de las rutas de largas distancias en que los usuarios nuestros, los clientes nuestros, usualmente son de sube y baja, pues que se trasladan cortas distancias entre los municipios cercanos al área de las empresas. Entonces es más como una recomendación porque pues, nosotros vemos que hay unas generalidades que también nos tocan, pero no vemos que de pronto haya algo más específico para las empresas nuestras. Fundamentalmente será como la inquietud suya. Claro que sí, Darío. Pues igual en la medida de los 4 módulos que hemos tenido, sí hemos puesto muchos ejemplos de transporte de carga, pero también hemos hablado acerca de esas empresas que realizan transporte de personas, ya sea transporte especial. También hablamos el módulo pasado acerca de todo lo que son transportes o rutas municipales e intermunicipales, donde hablamos de los medios de pago que de pronto se podían implementar, que en algunas organizaciones han sido, por ejemplo en Medellín, todo lo que es el pago por medio de una tarjeta, donde ya los conductores no estén tan involucrados en recibir dinero o de recibir efectivo, que ahí se puede ver mucho la tipificación de todo lo que es lavado de activos, ¿cierto? Entonces, yo creo que hemos puesto algunos ejemplos. Igualmente, muchas gracias por la recomendación, claro que sí. También generaremos otros ejemplos que los aborden a ustedes específicamente en el rol que ustedes cumplen en el sector transporte, para que de pronto se sientan acogidos por todo el día. Igualmente, sin la participación de ustedes es fundamental para nosotros también generar esos ejemplos y poner el contexto
bajo lo que son sus organizaciones. Muchas gracias por el aporte. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, Yasmín les envió el link de asistencia. Recuerden que debemos diligenciar la asistencia. Todos pueden visualizar el link. Sí. Perfecto, Zoe, muchas gracias a todos por su participación activa el día de hoy y los invito a seguir comprometidos con este proceso formativo y aplicarlo pues lo aprendido día a día de forma profesional. Los espero en el próximo módulo. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Recuerden que el nombre es poniendo el número del módulo, que sería el número 4 el día de hoy. Diplomados ARLAD, módulo 4. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias. Igualmente, gracias. Buena tarde. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Estuvo. Yasmín, buena tarde. Te habla Darío. ¿Te puedo llamar me puedes dar un teléfono donde te pueda llamar para legalizar algo del diplomado? Sí, señor, claro que sí. Ya te comparto el número. Don Darío. Sí, ya señor. Compartí el número, quedó súper pendiente. Listo. ¿Me puedes atender en este momento y te llamo o esperamos un momento? Sí, señor, podemos esperar un momentico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.